un hombre con un talento inigualable, que con sus pinceladas vibrantes y colores atrevidos, transformó el dolor en arte. Vincent van Gogh, uno de los mayores genios de la pintura, vivió una vida de intensa lucha y sufrimiento. Pero, ¿realmente terminó la tragedia de su vida como nos contaron? Hoy vamos a profundizar en uno de los misterios más intrigantes de la historia del arte: la misteriosa muerte de Van Gogh. La versión oficial dice que Van Gogh se suicidó en un campo de trigo en Auvers-sur-Oise. Pero hay mucho más en esta historia de lo que parece. Documentos históricos, cartas personales y nuevas investigaciones plantean importantes dudas sobre esta narrativa. ¿Van Gogh realmente se quitó la vida? En este vídeo exploraremos todas las pistas, teorías y evidencias que desafían la versión oficial y proponen una realidad aún más impactante. Y no te preocupes, porque querrás quedarte hasta el final. Prometo que las revelaciones y conclusiones a las que llegaremos juntos transformarán su visión de la vida y la muerte de Vincent van Gogh. En los últimos días de su vida, Van Gogh se trasladó al tranquilo pueblo de Auvers-sur-Oise, buscando un refugio tranquilo y la proximidad de su amigo y médico, el doctor Paul Gachet. Gachet no solo era médico sino también un entusiasta del arte, lo que lo convirtió en un compañero ideal para Van Gogh, quien buscaba un ambiente de apoyo y comprensión para su mente atribulada. La relación entre ellos fue peculiar, llena de momentos de intensa amistad, pero también de conflictos. Durante este periodo, Van Gogh trabajó frenéticamente, creando algunas de sus obras más famosas. Pintaba sin cesar, como si supiera que se le acababa el tiempo. Los paisajes de Auvers y los retratos de sus habitantes cobraron vida bajo su pincel, y cada lienzo llevaba la marca de su genio y su angustia. Pero algo no parecía estar bien. Los testigos informaron que, a pesar de su prolífica producción artística, Van Gogh mostraba signos de fatiga extrema e inestabilidad emocional. Con frecuencia escribía cartas a su hermano Theo, revelando un estado de ánimo que oscilaba entre la esperanza y la desesperación. El 27 de julio de 1890, Van Gogh realizó uno de sus habituales paseos, llevándose consigo sus materiales de pintura. Unas horas más tarde, lo encontraron gravemente herido en un campo de trigo. La herida, un balazo en el abdomen, generó más preguntas que respuestas. ¿Cómo logró un hombre diestro dispararse desde un ángulo tan improbable? ¿Y por qué eligió un lugar tan lejano y público para cometer semejante acto? Estas son algunas de las preguntas que aún resuenan a través del tiempo, alimentando preguntas y teorías de conspiración. Van Gogh fue llevado de regreso a la posada Auberge-Ravoux, donde se hospedaba. Según los informes, en su lecho de muerte, dijo a los presentes, entre ellos el doctor Gachet y su hermano Theo, que había intentado suicidarse. Sin embargo, resulta desconcertante la serenidad y aceptación con la que supuestamente afrontó sus últimos momentos. Murió 2 días después, dejando un legado artístico invaluable y un misterio que continúa fascinando e intrigando. ¿Qué pasó realmente en ese campo de trigo? El comportamiento de Van Gogh en los días previos a su muerte nos da pistas, pero también plantea nuevas preguntas. Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión. La escena del crimen donde se encontró a Van Gogh añade una capa adicional de misterio al caso. El campo de trigo de Auvers-sur-Oise, con sus espigas doradas meciéndose al viento, se convirtió en un escenario de tragedia. Cuando Van Gogh fue encontrado herido, los detalles plantearon más preguntas que respuestas. El lugar exacto del tiroteo nunca fue identificado claramente y el arma utilizada en el tiroteo nunca fue encontrada. ¿Cómo puede desaparecer una pistola? ¿Y por qué Van Gogh elegiría un campo tan abierto para suicidarse? La herida de bala en el abdomen es otro punto de gran especulación. Van Gogh era diestro, pero el ángulo del plano sugería algo más complicado. ¿Era posible que se hubiera hecho esto a sí mismo de una manera tan peculiar? Algunos expertos sostienen que la posición y la naturaleza de la herida no son típicas de un suicidio, lo que sugiere la posibilidad de la participación de terceros. Además, Van Gogh no poseía un arma, lo que plantea la pregunta, ¿cómo consiguió una pistola? Las primeras reacciones al conocer a Van Gogh fueron de conmoción y confusión. Fue encontrado por habitantes locales que rápidamente pidieron ayuda, y el doctor Gachet fue uno de los primeros en llegar al lugar. El traslado de Van Gogh de regreso a la posada se realizó con urgencia, pero con un sentimiento de impotencia dada la gravedad de su herida. En el camino, Van Gogh, en un estado de dolor extremo, admitió que había intentado quitarse la vida. Pero, ¿por qué alguien con tal sufrimiento físico y mental haría tal confesión de una manera tan tranquila y resignada? Una vez en Auberge-Ravoux, la pequeña posada que Van Gogh consideraba su hogar, fue atendido por el doctor Gachet y reconfortado por su hermano Theo, quien llegó rápidamente. El ambiente en la posada estaba lleno de tristeza e incredulidad. Van Gogh, acostado en su cama, parecía alternar momentos de claridad y delirio. Sus últimas palabras grabadas fueron: «La tristeza durará para siempre», una frase que refleja la profundidad de su desesperación.
Los testimonios de quienes estuvieron presentes en estos momentos finales de Van Gogh son contradictorios y muchas veces confusos. Testigos locales y personas más cercanas a Van Gogh ofrecieron relatos que variaron en detalles cruciales. Esta discrepancia en los testimonios añade una capa de complejidad a la investigación, dejando lugar a dudas y teorías alternativas. El relato oficial de la muerte de Van Gogh está marcado por una serie de declaraciones y documentos que intentan construir una narrativa coherente, pero que acaban dejando varios cabos sueltos. Según el relato dominante, Van Gogh confesó en su lecho de muerte que intentó suicidarse. El doctor Paul Gachet, que atendió a Van Gogh durante sus últimas horas, afirmó que el artista estaba consciente y lúcido cuando hizo esta declaración. Sin embargo, a menudo se cuestiona la exactitud de estas palabras y el contexto en el que fueron dichas. El testimonio de Van Gogh en su lecho de muerte se consideró prueba irrefutable de suicidio. Theo Van Gogh, su hermano, estuvo a su lado y también confirmó esta versión. Theo describió los momentos finales de Vincent como dolorosos pero pacíficos, y Vincent aceptó su destino. Sin embargo, esta aparente aceptación contrasta marcadamente con la agitación emocional y los conflictos internos que Vicente expresó en sus cartas. Otro punto crítico del relato oficial es el testimonio del Dr. Gachet. Además de ser amigo y médico de Van Gogh, Gachet era una figura respetada en la comunidad artística. Su influencia y la confianza que muchos depositaron en sus palabras ayudaron a consolidar la versión del suicidio. Sin embargo, Gachet también tenía sus propios intereses y pudo haber tenido motivos para proteger ciertas verdades u omitir detalles comprometedores. Después de la muerte de Van Gogh, el funeral se celebró relativamente rápido y asistieron pocos amigos cercanos y familiares. El evento fue discreto pero profundamente triste, marcado por el sentimiento de pérdida de un talento incomparable. Sin embargo, la rapidez con la que se organizó el entierro y la falta de más investigaciones en ese momento hacen sospechar sobre el deseo real de esclarecer completamente los hechos. Las repercusiones inmediatas de la muerte de Van Gogh también estuvieron influenciadas por la opinión predominante, de que era un artista perturbado cuya tragedia personal culminó en su suicidio. Esta narrativa fue conveniente y fácil de aceptar para muchos, ya que encajaba con la imagen romántica del genio atormentado. Sin embargo, esta aceptación casi inmediata del suicidio, sin mayor examen, dejó muchas preguntas sin respuesta y abrió el camino a la especulación y teorías alternativas. Las contradicciones y dudas iniciales sobre el relato oficial comenzaron a surgir a medida que más personas examinaban los detalles del caso. Se comenzaron a revisar artículos, cartas y declaraciones, revelando inconsistencias que no podían ser fácilmente ignoradas. Estas inconsistencias han alimentado el debate y alentado a los investigadores a reevaluar las circunstancias de la muerte de Van Gogh, cuestionando si lo que se registró como un acto final de desesperación podría, en realidad, ocultar una verdad mucho más compleja. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo. Y vámonos. Las pruebas sospechosas que rodean la muerte de Van Gogh son numerosas y plantean serias dudas sobre la veracidad de la versión oficial del suicidio. En primer lugar, la ausencia del arma homicida es un punto que simplemente no puede ignorarse. Van Gogh supuestamente usó un revólver para dispararse, pero esa arma nunca fue encontrada. ¿Cómo podría un objeto tan crucial desaparecer sin dejar rastro? Este hecho por sí solo arroja una sombra de duda sobre la escena del crimen. Además, la posición del disparo en el abdomen de Van Gogh es muy cuestionable. Los expertos médicos y forenses sostienen que es un lugar inusual para un intento de suicidio, especialmente teniendo en cuenta la época. El ángulo del disparo y la destreza necesaria para realizar tal acto plantean importantes dudas. ¿Sería realmente plausible que Van Gogh, en un momento de extrema desesperación, se hubiera pegado un tiro de una forma tan complicada? Los escritos y cartas de Van Gogh también proporcionan evidencia que desafía la versión oficial. En las semanas previas a su muerte, Van Gogh le escribió varias cartas a su hermano Theo, en las que le expresaba planes futuros y cierta esperanza, incluso en medio de su continua lucha con la salud mental. Estas cartas no parecen reflejar la mente de alguien a punto de suicidarse. En cambio, muestran a un hombre todavía profundamente enamorado de su arte y de sus planes para el futuro. Los testimonios contradictorios de los testigos son otro elemento crítico. Las personas que encontraron a Van Gogh en el campo de trigo, así como quienes lo cuidaron en sus últimos momentos, han brindado relatos que varían en detalles cruciales. Algunos testigos afirman que Van Gogh estaba tranquilo y resignado, mientras que otros describen una escena de confusión y desesperación. Estas discrepancias indican que hay más en la historia de lo que sugiere la versión oficial. Las revisiones médicas posteriores también contribuyeron a generar dudas sobre la causa de la muerte. Los análisis modernos de los relatos y las lesiones de Van Gogh sugieren que no se puede descartar por completo la posibilidad de un homicidio.
Algunos estudios indican que la naturaleza de la herida es más consistente con un disparo a corta distancia, realizado por otra persona que con un disparo autoinfligido. Estas revisiones médicas levantan aún más sospechas sobre lo que realmente ocurrió en aquel campo de trigo. Las teorías de conspiración que rodean la muerte de Van Gogh son variadas y fascinantes, y cada una ofrece una visión alternativa que desafía la narrativa oficial. Una de las teorías más discutidas involucra la posible implicación de terceros, lo que sugiere que Van Gogh podría haber sido víctima de un acto de violencia y no de suicidio. ¿Pero quién tendría motivos para desear su muerte? Una de las teorías más populares sugiere que Van Gogh podría haber recibido un disparo accidental de jóvenes locales. Se menciona con frecuencia a dos adolescentes de Auvers-sur-Oise, conocidos por ser problemáticos y portar armas. Según esta teoría, Van Gogh se habría topado con los jóvenes mientras pintaba en el campo y, en un desafortunado incidente, uno de los chicos podría haber disparado el arma sin querer. Temeroso de las consecuencias, Van Gogh, en un último acto de altruismo, asumió la culpa para proteger a los jóvenes. Otra teoría sugiere una conspiración artística, donde los rivales o incluso colegas de Van Gogh podrían haber tenido motivos para silenciarlo. En la vibrante comunidad artística de la época, las disputas y los celos no eran infrecuentes. Otros artistas podrían haber visto a Van Gogh, con su estilo único y su creciente reconocimiento, como una amenaza. ¿Habría alguien dispuesto a eliminar drásticamente esta competencia? Además, se especula sobre la posibilidad de que las autoridades locales u otras figuras influyentes hayan encubierto la verdad por diversas razones. La rápida aceptación de la versión del suicidio y la falta de una investigación más detallada en su momento son factores que alimentan esta teoría. Podría haber mayor interés en mantener simple la narrativa de un suicidio para evitar escándalos o complicaciones legales. La cobertura de la verdad también podría estar relacionada con cuestiones económicas y comerciales. Van Gogh, que pasó la mayor parte de su vida en la pobreza, comenzó a obtener reconocimiento póstumo poco después de su muerte. ¿Alguien se habría beneficiado económicamente del mito del genio atormentado? La apreciación de sus obras y la creación de una narrativa trágica ciertamente contribuyeron al crecimiento de su legado artístico y financiero. El impacto de estas teorías de la conspiración en la percepción de Van Gogh es profundo. A menudo se le ve no solo como un artista trágico sino también como una figura envuelta en un velo de misterio. Estas teorías añaden una capa de complejidad a su vida y muerte, haciéndolo aún más fascinante para los historiadores, críticos de arte y el público en general. La investigación moderna sobre la muerte de Van Gogh ha sacado a la luz nuevas pruebas y perspectivas que desafían aún más la narrativa oficial. Con el avance de las técnicas forenses y la dedicación de historiadores, documentalistas e investigadores, el caso de Van Gogh fue reabierto y reexaminado, revelando detalles que antes estaban ocultos. En los últimos años, las técnicas forenses contemporáneas han permitido un análisis más preciso de los relatos y las pruebas físicas relacionadas con la muerte de Van Gogh. Exámenes detallados de documentos históricos y registros médicos de la época sugieren que la naturaleza de la herida de Van Gogh es más consistente con un disparo a corta distancia disparado por otra persona. Este descubrimiento refuerza la teoría de que podría haber recibido un disparo de un tercero y no suicidarse. Documentales recientes, como el aclamado Lavin Vincent, que combina arte e investigación, también han arrojado luz sobre nuevas pistas e hipótesis. La película no solo exploró la vida y obra de Van Gogh de una manera innovadora, sino que también planteó preguntas sobre los últimos días del artista, alentando a un público más amplio a reconsiderar la versión oficial de los acontecimientos. Además, estudios detallados de las cartas y escritos de Van Gogh realizados por historiadores y expertos literarios han revelado matices y contextos que antes se habían pasado por alto. Estos análisis sugieren que a pesar de su sufrimiento, Van Gogh tenía planes y esperanzas para el futuro, contradiciendo la idea de que se encontraba en un estado de absoluta desesperación en los días previos a su muerte. Las conclusiones de los historiadores y expertos que han revisado el caso también difieren significativamente de la narrativa tradicional. Muchos ahora creen que es plausible que Van Gogh fuera víctima de un incidente violento que fue encubierto o malinterpretado en su momento. La revisión de testimonios y pruebas forenses apunta a un escenario donde la verdad pudo haber sido distorsionada por conveniencia o falta de investigación rigurosa. El legado y el impacto de los nuevos descubrimientos sobre la muerte de Van Gogh son profundos y resuenan no solo en el mundo del arte sino también en la cultura popular y la percepción colectiva de la vida y obra del artista. A medida que se revela la verdad sobre sus últimos días, nos vemos obligados a reconsiderar no solo cómo vivió, sino también cómo murió y lo que eso significa para su legado. Las revelaciones modernas desafían la visión romántica y trágica de Van Gogh como el genio atormentado que se quitó la vida. En cambio, presentan una figura compleja que, a pesar de sus luchas, poseía un espíritu resiliente y planes para el futuro.
Esta nueva perspectiva no disminuye sus logros artísticos, al contrario, agrega profundidad y humanidad a su historia, mostrando a un hombre que, a pesar de la adversidad, continuó creando y buscando significado en su arte. Para el mundo del arte, estos descubrimientos significan una reevaluación de Van Gogh no solo como un mártir del genio, sino como un artista cuyas obras son el resultado de una vida llena de desafíos y perseverancia. Las exposiciones y museos dedicados a Van Gogh han incorporado estas nuevas narrativas, ofreciendo al público una visión más completa y auténtica de su vida y obra. Este movimiento ayuda a desmitificar el mito del artista torturado y saca a la luz la verdadera complejidad de su personalidad. Pero dime, ¿qué opinas de esta teoría? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna teoría de conspiración.